Buen sábado. Acá estamos haciendo un en vivo de imprevisto. Nacen estas cosas, como nace el arte, como nace en todos sus aspectos, ¿no es cierto? Poéticos, musicales. Esta necesidad de sacar el sentimiento afuera y empezar a compartir lo que uno siente. Todos aquellos que son poetas, cantores, expresan a través de su instrumento o a través de su pluma, y aquellos artesanos que hacen verdaderamente unos trabajos inmensos y unas obras que para el que siente le causa un sentimiento y una emoción en lo cual muchas veces se siente uno identificado. Todas estas acciones nacen también de ese sentir de amor a la tierra, ¿no es cierto? A lo que uno verdaderamente se siente arraigado y se siente en parte, porque cuando uno empieza a comprender el lugar que transita, el lugar que habita, empezamos a interpretar y a comprender lo que el lugar nos dicta, empezamos a descubrir un mundo aparte. Es un poco también lo que buscamos en este ciclo cultural que hemos formado, y la exploración que llevamos haciendo historia, poesía, música. Buscamos mucho la interpretación de los textos. Todo eso creo que es parte importantísimo para poder causar socialmente un cambio. Entonces, para poder todo esto llevarlo con uno, debemos comprender qué pasó ayer en nuestra historia, qué pasó con esos pueblos originarios, qué pasó con el colono, qué pasó con el colonizador, qué pasó con el gaucho, qué pasó con todos ellos en cada uno a medida que fueron, ¿no es cierto?, habitando nuestra tierra santafesina. Entonces, nosotros lo que vamos a encontrar de época a época es que la necesidad del trabajo de uno con otro estuvo. Sí o sí, cuando llega el colonizador a las tierras santafesinas, necesitó, sí o sí, del indio, del pueblo originario, porque no conocer el lugar, no conocer la región, era un mundo nuevo para ellos, en el cual dijeron: acá podemos apoderarnos tranquilamente. Pero no fue tan fácil. No fue tan fácil en su principio, porque obviamente ellos con mayor armamento, mayores tácticas, porque venían con miles de años de conquista, vinieron acá y se chocaron con los pueblos originarios, los cuales batallaron y pelearon todo lo que pudieron para defender su tierra. Entonces, cuando llega el colono acá, se encuentra con ese mundo, a esos pueblos originarios en que en sus escritos los agrandaban, ¿no es cierto? Yo siempre digo que la forma en que ellos escribían y asentaban todos
era para poder después respaldar el genocidio que hacían en los lugares donde ellos pisaban, porque era así sencillo esto. Acá no hubo abrazo ni aplauso para nadie. Acá llegó el colonizador y se creyeron superior a los pueblos originarios, entonces no les importó grandes, chicos, niñas, niños, abuelos, no les importó nada. No diferenciaban si era cacique, no importaba, si era recolector, cazador, no importa. Lo único que como para decirle, en la única parte que hicieron amistad fue cuando necesitaron únicamente conocer el lugar para no morirse de la hambruna y para poder pelear con las enfermedades y para poder saber cómo, cuándo y en qué lugar hacer los asentamientos. ¿Para qué? Para que las crecientes no se los lleven, para que los animales no los acosen, para saber alejarse de los otros pueblos originarios. Pues los pueblos originarios estuvieron tranquilos viviendo acá miles de años con sus conflictos como toda sociedad. Pero cuando llegó el colonizador hizo un cambio rotundo. Entonces esa fue la parte en que podemos decir estuvieron del mismo lado, como para decirlo de alguna manera, pero fue por necesidad únicamente, porque necesitaban la mano de obra gratis para que armen sus asentamientos, porque el indio sabía cómo hacerlo, porque vivía acá, tenía la cultura del lugar, lo que el colonizador no tenía. Entonces necesitaban sí o sí, bueno, vamos a amistar un poco. Después cuando vemos que estamos más o menos acomodados, le damos. Eso es resumidamente, ¿no es cierto? Pues para hablar de los pueblos originarios tenemos para rato. Los invito al canal de YouTube. Aprovecho, Santa Fe Cultural, Veracruz Miño, donde van a encontrar pueblos sobre los pueblos originarios, videos interiorizando sobre cada uno de ellos. Mocoví, Toba, Coronda, los Quiloazá, Querandí, que estaban más para el sur, y todo eso para que comprendamos, o sea, fíjense el trabajo que hay que hacer. Eso es todos esos videos son para poder comprender una estrofa de una poesía, pues si yo no conozco la historia, no sé por qué escribieron ni con qué motivo plasmaron tanto obras musicales como poéticas, lo que escribieron, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando silba el indio, que dice: cuando silba el indio cortando pajales y a la correntada su chiflido entrega. Cuando silba el indio robando panales o aguas abajo mirando una estrella, es porque anda triste cabresteando arisco, es porque anda solo pollereando pena. Yo sé bien que él sabe lo que son dolores, yo sé bien que él sabe cuál es su condena. Andar por la vida con lanza rencores, con la vista al suelo, su caída melena. Si arisco conversa con chuzas y vinchas, porque cacique de la larga pena. Entonces yo, para poder entender eso, tengo que conocer la historia de los pueblos originarios. Por eso cuando dice con la vista al suelo, su caída melena, por su pelo, por la tristeza del desnoste social que hubo, hacia ellos. Entonces yo, para poder comprenderlo, porque el poeta plasmó en su obra, tengo que conocer la historia de los pueblos originarios. Solamente eso, los pueblos originarios, arrancamos de ahí. Después ya conté un poquito del cruce entre el colonizador cuando llega, porque se chocan
con nuestro terruño, ¿no es cierto? Las partes dijeron, ¿y esto qué? Y cuando vieron que estaba el Paraná, vieron la ramificación, arroyos, lagunas y ríos que había, dijeron, hay que controlar toda esta zona y somos dueños del lugar. Esa fue la idea del colonizador. Porque el colonizador es todo aquel que llega a un lugar, arrasa, como ya dice, un genocidio. Es así sencillo esto. Pasó siempre. Entonces, controlan, dominan, si tienen que exterminar, terminan, pero ellos tienen que dominar y controlar el lugar. Pero ellos no contaban con un factor, que era la necesidad fisiológica. Y ahí aparece el gaucho. El gaucho, ese hombre que nace, como digo, de la necesidad fisiológica del español con la India, entonces en el vientre de la India se funden las dos sangres, miles de años de bravura y libertad. El indio, miles de años de conquista y dominio y valor y aventura. El colonizador. Esas dos sangres se funden en el vientre de la mujer y nace una estampa nueva. Aparece ese mestizo con esa bravura y ese valor. ¿Quién fue ese? El gaucho. ¿Y qué más hizo? Nos dio la patria porque fue el que peleó junto a los grandes próceres que hemos tenido en su momento. Y hoy, lamentablemente, están en un almanaque y no se revalorizan, que es lo que estamos buscando con todo esto, una revalorización de ellos, de todos. Entonces aparece el gaucho con habilidades natas, ¿no es cierto? Porque imagínense que el gaucho venía en la sangre del padre, del español, venía jinete, pero sacaba pero ventaja como quería. Por eso las habilidades que tenía también el gaucho para poder manejar el caballo, todo eso, todo brotó de fundir esas dos culturas. También la forma de hablar, ¿no es cierto? Según las regiones, uno es más duro, pero tenía esa lingüística, ¿no es cierto? Que hoy se lo llama bruto, si hablas así. Pero bueno, son cuestiones de que colonización que ha habido social. Por eso el desnoste que tenemos social hoy. Si ven a un pueblo, a alguien de los pueblos originarios en una ciudad, mirá, perdón por las palabras que voy a decir, pero bueno, es así esto. Mirá, el villero, mirá, el bruto. ¿Por qué bruto? Si el que lo invisibilizó al indio y al gaucho fue la misma sociedad. Los invisibilizaron, los mandaron a vivir en las periferias de la ciudad. Entonces ellos no le dan recursos. Y lo denostan. Ya no le alcanzó denostarlo como lo denostaron toda la vida, que ahora siguen haciendo lo mismo. Y hay diferentes agrupaciones de los pueblos originarios que tratan de pelear contra eso. Pero pelean como yo, o como todo lo que estamos en la parte cultural, poniendo el lomo, el corazón y la mente, sin apoyo de nadie. Esto un poquito como es la cuestión, ¿no es cierto? Porque acá, o sea, hay que ser clarito con las cosas. Entonces aparece el gaucho, ese hombre que gozaba de libertad, con habilidades que empezó a explotar. Como digo,
muy buen jinete, dominio del caballo, sabía hacer diferentes tipos de trabajos, muchos por encargue, porque no le gustaba que lo cabresten, ¿no es cierto? O sea, era libre. Por eso en el último video uno de los últimos, o sea, sería el último resumiendo lo que es todo el gaucho, que dice resumen sobre el gaucho, ahí cuenta un poco de los trabajos que hacía, cómo se lo encomendaban, pero, y cuenta un poquito también, pues habían dicho que era un vagabundo, ¿viste? No, no es un vagabundo, hay un cruce que hubo, es un vagamundo por la libertad que tenía, porque él andaba todo por donde quería, cuando quería. Las vacas eran animales que estaban cimarrón, lo mismo que pasó con el caballo. Después cuando se empezó a alambrar todo, ahí empezaron los otros conflictos, porque todos aquellos terratenientes, estancieros, empezaron a alambrar y decir, vos llegás hasta acá. Y el gaucho decía, ¿cómo, hermano? Esto es mío, ¿qué voy a llegar hasta acá? Y ahí empezaban los conflictos otra vez. A todo esto el indio ya estaba, porque, o sea, acá no había muchas opciones. El indio moría batallando, porque es mi tierra. Se salvaba y se metía monte adentro. O accedía a la nueva sociedad en formación y terminaban de servidumbre, peones, y se terminó ahí en papel. Esas eran las tres opciones que tenía el indio, tenía muchas cosas. El gaucho, cuando empezaron a alambrar y empezó el dominio, ¿entendés? Ahí el gaucho dijo, bueno, tampoco lo fueron también encasillando y no tuvo muchas opciones. Quedaba de matrero, o sea, perseguido por la justicia, por terratenientes, porque no lo podían dominar, sin asentamiento, o sea, no tenía ningún lugar fijo, porque, o sea, no se dejaba rastrear. O cedía y decía, bueno, trabajo bajo patrón, entonces tenía un lugar estable donde estar, comida, tal vez unas chirolas. Después todo se fue acomodando un poco, ya empezaban a trabajar bien, ya empezaban a pelear por sus derechos, empezaban a tener ya un sueldo, y es lo que tenemos hoy. Tenemos esa parte legal, como va a ser de una manera, pero está toda otra parte oculta. Hace 4 años atrás encontraron a un hombre de 85 años viviendo campo adentro, precariamente en una tapera. O sea, entonces sigue pasando todo y va a seguir pasando, al menos que nosotros hagamos un clic social y nos demos cuenta que todo el daño social que tenemos hoy en día es culpa nuestra. Es culpa nuestra por no pelear por lo que nosotros verdaderamente necesitamos y queremos. Y es culpa de los gobernantes, porque los gobernantes a todo esto que hacen, esto lo dije en el último video que hice para el canal de YouTube, te ocultaron tus raíces, hermano. Te ocultaron tus raíces y te negaron que tu identidad, sea el que sea, el que es gaucho, gaucho, el que es descendiente indio, el que es de colono, colono, porque después de 1854, cuando las empresas colonizadoras empiezan a traer los colonos desde Europa, para que empiecen a trabajar en el campo, acá ya aparece el colono también. Aparece para trabajar en el campo. Llegó acá el colono, miró para todos lados y dijo, yo tengo que trabajar en el campo. Y allá, mayormente, trabajaban todo en la forja, ¿no es cierto? Todo con aceros. Entonces se encontraron un clima nuevo, un lugar nuevo y un trabajo nuevo. Así que para el colono no fue nada fácil tampoco adaptarse. Encima de eso tenía que estar atento
al gaucho y tenía que estar atento al indio. Porque todo esto llevó muchos años hasta que se estableció todo y se estabilizó el vivir todos juntos en el mismo lugar. Uno que no quería, uno no quería aquel porque este no es de acá. Aquel es un salvaje. Este otro es un guacho. Y todos esos conflictos, bueno, con el tiempo se fueron más o menos acomodando. Estamos haciendo un repaso general así de lo que fue, lo que venimos hablando ya hace rato. Entonces, esto es lo que fue pasando hasta acá, vamos más o menos llegando al colono, perdón. Entonces, estaba el indio, llega el colonizador, nace el gaucho tiene que lidiar, nos da la patria, pelea. Esto es algo que hay que sumarlo porque estamos hablando solamente de las figuras, las más nombradas, pero acá estaban los negros también, que de los afros vamos a hablar también. Voy a hacer después un video para YouTube de las diferentes razas que fueron apareciendo a medida que fue el afro, se relacionó con el indio y así todos se fueron mezclando con todo y ahí fueron apareciendo diferentes razas. Porque a los afros lo trajeron en los barcos encadenados, que también eran servidumbre, mano de obra, barata o gratis. Así que bueno, eso es para otro tema. Pero están todos relacionados con todo. Acá no hay que no hablamos más de ese. No. Ahora estamos hablando. Si vos hablas del colono, te va a resaltar en cualquier momento, te va a saltar el colonizador, te va a saltar el gaucho, siempre, porque están todos en la misma tierra y todo fue un encadenamiento. Todo eso fueron cuestiones que no se contaron, no se cuentan. ¿Por qué? Porque a vos no te conviene como estaba diciendo los gobernantes, te ocultan tu identidad, tus raíces, tu identidad, y te dan otra para que vos adoptes. Es así. Entonces por eso está lo que acabo de decir. Si vos sos indio o descendiente de indio y llegás a orientarte para querer revalorizar un poco, mira el bruto mira todavía está con los indios, el arco y la flecha. Ese desnoste social que hay, a mí me prende un fuego un poco, ¿viste? Porque no, hay que tener un respeto por la gente que tuvo acá, que por ello estamos todos. Pues si el indio no le hubiese enseñado al colonizador, y el colonizador no hubiese aprendido bien, no hubiese sociedad, así. Entonces, todo esto es lo que venimos trabajando en este santafesinazo cultural. Y buscamos que todo esto que nos ocultan los gobernantes, porque los gobernantes son incultos también, entonces promueven la incultura al pueblo, entonces hay un analfabetismo total de las raíces y la identidad. Por eso vos vas a algún lugar donde hay disfraces y está el del gaucho y vos decís, ¿cómo disfraz? Es una vestimenta típica de un lugar. Eso pasa acá. Y como siempre digo, para poder respaldar lo que yo digo, hay archivos, hay historia, pero para leer y cansarse. Y como siempre se apunta para Europa, los invito a que recorran la historia universal. Van a ver que en todo el mundo primero están sus raíces, su pueblo y después está todo lo demás. Porque van todos para el mismo sentido. Acá no, acá andamos uno para allá, otro para allá, como patear un hormiguero, van para todos lados. Es así. Entonces buscamos concientizar un poco también y que se empiece, es como dije una vez en una entrevista, no hace falta que anden todos de picha gaucha, ni de China, ni de indio, pero sí que se tenga un respeto y una revalorización
y aportes hacia eso y hacia la gente que trabajamos para eso, para que la provincia se vea desde otro lado. Porque Santa Fe, la bota, es la bota nomás, es lo único que se sabe de Santa Fe, la bota. No, bueno, hay una pregunta que yo a todos siempre hago, ¿por qué provincia invencible? Y no, o sea, y hasta ahora solamente estamos hablando de esto, no entramos ni a la guerra civil, no, todavía no la entramos. Imagínense si tenemos riqueza para contar y sentirnos orgullosos de la provincia que tenemos. Y orgullosos de la gente que transitó y que transita en este lugar todavía. Porque no se aceptan, pero si no estarían los criollos y los gauchos trabajando en los campos, no tendríamos leche, no tendríamos asado, no tendríamos ningún tipo de recurso que hoy tenemos al alcance de la mano. Eso es lo que ha pasado también, que mantuvo inculta a la sociedad, que ha crecido tanto la sociedad y el confort, o sea, las comodidades, han crecido tanto que ya a la gente no le hizo falta conocer sobre animales, sobre paisaje, sobre la geografía del lugar. No hace falta. ¿Por qué? Porque yo necesito azúcar, no necesito saber de la zafra. Me voy al supermercado con un kilo de azúcar. Pero ese kilo de azúcar, acá venimos a la revalorización. Eso, lo que voy a contar es revalorización al trabajo. Eso es la comodidad que yo tengo. Pero atrás de ese kilo de azúcar hay un montón de gente, peones, los cosecheros, los zafreros, ¿no es cierto?, que están con la caña de azúcar cosechando y cosechando para que vos tengas. Así pasa con todo. Así pasa con el pescado. Tú estás pescado a la parrilla, bárbaro, sí, pero hay un islero que está metido allá, un pescador, que mientras uno está calentito en su casa con el calefactor, él está aguantando la mecha allá en la isla, tirando tejido, espineles, gasteando algún carpincho, una nutria, algún pacaapa, un guisacho. El del campo reniega con la vaca, para que esté bien la vaca, no se enferme, que no se lastime, que esto, que otro, para que vos tengas la leche. El otro está allá en Misiones, dándole a los secadores, para que vos tengas la hierba. Es todo eso, es revalorizar el trabajo que se hace. Pero bueno, como toda esa parte te la ocultaron, te mostraron, no, mirá qué lindo supermercado, que mirá qué lindo la tecnología, mirá qué lindo el avance, que está perfecto y es buenísimo para una sociedad, pero tiene que ir acompañado con la cultura. Porque si crece la sociedad y te bajan la cultura, te volvés inculto. El día que te falte esto y no tenés esto, desaparece porque no sabes qué hacer ni cómo resolver el problema. Entonces, esto es un poco todo lo que hemos hablado, que hemos trabajado, y los invito al canal de YouTube Santafesinazo Cultural Veracruz Miño a incursionar. Esto es la parte histórica, porque después tenemos la parte de la comprensión de los textos, en los cuales yo también he subido videos explicando canciones y poemas de Julio Miño y de Veracruz. Y dejé un video, el poema se llama Diferencias, lo dejé sin explicar porque quiero que ustedes aporten a ver qué opinan. Acá no hay jueces, ni hay buenos ni malos, simplemente todos tenemos diferentes perspectivas. Y ese me pareció un poema muy, muy ubicado para eso, porque da para charlas y puntos de vista. Amigos, gracias para los que estuvieron conectados. Gracias Carlos Núñez Cacique de Coronda.
Mirá, tengo un cacique ahí. Gracias, mi hermano. Gracias por estar y gracias por el apoyo, porque todo esto crece y sigue adelante porque ustedes están compartiendo, apoyando y es todo para un bien común. Esto es todo libre, gratuito. Ahora prontamente voy a estar dando charlas en unas escuelas. Para el 20 de junio tuve un acto con poemas de Julio Miño. Prontamente, en unos días, estaré dando una charla en una escuela primaria. Así que avanzando de a poquito y tratando de poner nuestro granito de arena. Amigos, le agradezco mucho por estar ahí. Me voy gastando la vida tras un sueño guitarrero, con la esperanza que un verso me lleve en sus alas vivo. Me voy gastando la vida como se gastan los vinos, las noches, los amigos. La nostalgia llega a veces acelerando el latido del corazón en su nido, cuando los ojos descubren un lugar del pueblo mío. Y ya no está más ese baldío, ni es más el sendero que en la siesta llevaba mis travesuras hacia el río. Meta piedra a los teyuces, con el boguerito al hombro, boguerito de esperanza. Me hubiese dejado niño cuando tiré tu anzuelito en las tardes de mojarra. ¿Por qué no quedó clavado tiempo, paisaje y destino? Boguerito de esperanza, me hubiese dejado niño. Gracias, amigos.